Sí, ya estoy grabando. A ver. ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, miren, nada más para ubicarnos dónde vamos desde nuestro viaje que iniciamos en Génesis. No está por demás recordar cronológicamente en qué parte de la historia vamos. Recuerdan que empezamos con Génesis y 4 grandes acontecimientos caracterizan al Génesis, que es la creación, la caída. Fíjense, todos empiezan con C, es fácil de aprendérselos de memoria. Creación, caída, ya me pasé, caos es el diluvio, el caos. Y luego confusión, la torre de Babel. O sea, creación, caída, caos y confusión, ¿sí? Luego vimos cómo, después de todo eso, cómo Dios manda a llamar a Abraham desde Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Irak, y le hace grandes promesas a Abraham. Una de ellas era que iba a ser padre de muchedumbre, siendo él ya viejo y su esposa vieja y estéril, pero por fe lo creyó, ¿sí? Y su fe le fue contada por justicia. Recordarán, tuvo a Isaac, Jacob que después cambia su nombre a Israel, que tuvo 12 hijos. La línea roja es por la que va a llegar Jesucristo, de la tribu de Judá. Después recordarán, el Génesis termina con el pueblo de Israel, ¿sí? Como 70 personas terminan en Egipto. En este lapso es cuando los hermanos venden a José, ¿sí? Desde Génesis 37 comienza la historia de José. Lo venden como esclavo. José llega a Egipto como esclavo y ya conocen la historia. Llega a ser el mero maromero ahí de Egipto. Después del faraón seguía José. Cuando viene la hambruna, pues el pueblo de Israel, que eran poquitos en ese entonces, tienen que ir a Egipto porque era el único país que tenía grano, alimento, gracias a José. Y así es como llegan a Egipto. Pero también ahí tardan, después muere ese faraón y los hacen esclavos porque ya se reproducían tantos que ya parecían búlgaros. Tantos, el nuevo faraón tuvo temor, dijo, ya son muchos israelitas aquí, se nos pueden voltear o pueden unirse a un enemigo. Y entonces es cuando Dios da la orden, perdón, ya estoy diciendo herejías, cuando el faraón da la orden de matar a todos los niños que nacieran, ¿sí? Entonces, Dios levanta a Moisés, Dios saca al pueblo a través de Moisés y los va a llevar a la tierra prometida que es Canaán. Nada más está aquí el río Jordán. Pero ustedes recordarán la historia, el pueblo después de recibir las leyes, marchan hacia Canaán y por incredulidad, por dudar de Dios, ¿sí? Dios los deja 40 años ahí, hasta que se murieran todos los incrédulos. El mismo Moisés muere de este lado del río y entonces ahora es Josué el que los cruza el río, milagrosamente también llegan a Canaán, finalmente Dios está cumpliendo su promesa y ahí comienza el periodo de los jueces, que ya terminamos de ver ese libro. Hoy vamos a empezar a ver la vida de Saúl, que es el primer rey. O sea que estamos en una etapa de transición, ¿sí? Ya vimos cómo surge Samuel en la historia, recordarán, era hijo del Cana, de Ana, y conocen la historia, era mujer estéril, Dios le concede un hijo, ya lo consagra, en fin, llega a ser el primer profeta, ¿sí? Y después comienza ya ahora sí la monarquía. Ya aquí Dios era su rey, ¿sí? Ahora quieren ellos tener un rey humano, ¿sí? Como a las demás naciones. Y así es como va a aparecer en escena Saúl, un insignificante y desconocido personaje, pero el pueblo pidió rey, pues Dios les concede su rey. La idea fue del pueblo, no fue de Dios. Dios tenía planeado dar un rey, pero no era a esa manera. Entonces, así es como nace la monarquía, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar a ver la vida de Saúl, ¿sí? ¿Y qué más tenemos de Saúl? Déjenme ver qué más. Bueno, todo esto que se llama aquí, miren, Saúl, David y Salomón es lo que se conoce como el Reino Unido. Hasta ahí las 12 tribus están unidas. Prácticamente los 3 reyes reinan por 40 años cada uno. ¿Y esto en qué año está sucediendo esto? Aproximadamente en el año 1095 antes de Cristo.
O sea que los hechos que vamos a ver esta noche sucedieron como 1000 años antes, aproximadamente antes de que naciera Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Y ya después de la muerte de Salomón, pues por el pecado se divide el reino. 2 tribus formaron el reino del sur, que era la tribu de Judá y de Benjamín, forman el reino del sur. La línea genealógica de Jesús va a venir por el reino del sur. ¿Sí? La línea de las 10 tribus del reino del norte, pues los lleva a cautiverio a Siria. 100 años después aproximadamente se llevan al reino del sur cautivos a Babilonia. Después regresan de Babilonia. Bueno, ya comienza el Nuevo Testamento aquí. Pero eso nada más era para que nos ubicáramos cronológicamente en lo que estamos estudiando esta noche, ¿sí? Entonces, pues recordarán lo que vimos hace 8 días, vimos hasta el capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 10. Así que hoy vamos a ver capítulo 11 y 12, por favor. Así que muchas gracias, porque ahora sí ya, aunque ya mencionaron que Saúl ya lo ungió Samuel como rey, ahora sí que viene su debut ya y su confirmación como rey. Así que le voy a pasar el micrófono a Leti. Pay attention, please, por favor. Y, y al final hacemos algunos comentarios. ¿Sale, Leti? Sí, bueno, hermanos, si todos tienen su Biblia preparada en Samuel, 1 Samuel 11, ¿sí? Abramos nuestra Biblia para que podamos seguir la lectura. Como ya nos dijo Juan Carlos, ¿verdad? Este capítulo, pues nos va a demostrar quién es el elegido de Dios, ¿verdad? Que ya es Saúl, que ya fue ungido en privado, fue ungido también en público, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en este capítulo 11 su primer misión militar, ¿sí? Como decía Juan Carlos, vamos a ver quién es Saúl realmente, ¿no? También nos quedamos en el capítulo 10, en el versículo 27, que es el último versículo, donde nos dice que cuando fue ungido, algunos hombres perversos se opusieron y dudaban de que Saúl fuera realmente capaz de poder ser su rey, ¿no? Entonces, vemos que Saúl pues no hizo caso realmente y no le presentaron tampoco regalos ni nada, pero Saúl no hizo caso de esa afrenta, ¿no? Entonces vamos a empezar con este capítulo que, como dijo Juan Carlos, ya pasamos es la transición entre los jueces y el reino, ¿sí? Como vemos, aquí va a empezar el primer rey de Israel, que fue Saúl, ¿sí? Entonces vamos al capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice, ¿están listos? Sí. Ok, dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Versículo 2 dice, Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, dice, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Versículo 3 dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay nadie que nos defienda o también salve, si no hay nadie que nos salve, saldremos a ti. Versículo 4 dice, llegando los mensajeros de Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Como vemos, ¿sí? Es una situación muy triste, ¿sí? Pero vamos a empezar del versículo 1 analizando, desgajando cada versículo, ¿sí? Vemos aquí que empieza un personaje que es el rey Naas amonita. ¿Quién es este rey Naas? En primer lugar, estaba viendo que Naas quiere decir serpiente, ¿sí? Serpiente que representa pues al pecado, ¿no? Pero ¿quién es Naas amonita? ¿Quiénes eran estos amonitas? Si ustedes recuerdan en el libro de Josué, ¿sí?
cuando Lot, huye con sus hijas, ¿sí? Hay un incesto. Lot se mete con sus hijas y Naas amonita, los amonitas vienen de la hija pequeña, ¿sí? Que tuvo su hijo que se llama Ben-Amí. De Ben-Amí vienen los amonitas, o sea, Naas viene de Lot. No es una corrección, no es en el libro de Josué, es en Génesis, la historia de Lot. Ah, perdón, sí es en Génesis, gracias. Entonces vemos aquí que de aquí vienen los amonitas, ¿sí? O sea que eran parientes, eran como primos lejanos, ¿no? Pues primos hermanos. Primos hermanos de los israelitas. Pero vemos que llega Naas, como les dije, que representa para nosotros como el pecado, ¿sí? ¿Y qué hace Naas? Acampa. También podemos decir que sitia, que hay un sitia a la ciudad de Jabes, ¿sí? De Galad. Esto sucede, dice, un mes después de que Saúl fue ungido, ¿sí? Entonces vemos que va contra la ciudad de Jabes de Galad, ¿sí? Esta ciudad de Jabes de Galad se encontraba al oriente del río Jordán. Si ustedes recuerdan, creo que ahora sí estoy bien en el libro de Josué, Ajá. ¿verdad? Cuando venían a recibir la tierra prometida, ¿sí? Vieron 2,5 tribus que ese campo era muy bueno para su ganado. Entonces le dijeron a Josué que ellos se querían quedar ahí. ¿Recuerdan quiénes eran estas 2 tribus? 2,5 tribus. Eran las de Rubén, Ajá, la media tribu de Manasés ajá, y Gat, ¿verdad? y Esas 2,5 tribus que estaban al oriente del río Jordán, ¿sí? Y las otras tribus, recuerden que pasaron el río Jordán hacia el occidente y tomaron la tierra prometida ahí. Como vemos, esta ciudad de Jabes, ¿sí? Era una ciudad fortificada, ¿sí? Era una ciudad fortificada. Entonces, al sitiarla Naas, ¿sí? Nadie podía salir ni podía entrar. ¿Sí? Entonces no entraban suministros, no entraba agua, comida, entonces pues realmente era un sitio el que estaban sitiando a esta ciudad, ¿sí? Y como vemos, estas tribus estaban más propensas a ser atacadas por las naciones paganas más que las que pasaron el río Jordán hacia el occidente. ¿Por qué? Porque al final estaba el mar Mediterráneo, entonces no los podían atacar por tierra, sino solamente por mar. Entonces, esta ciudad era muy propensa a los ataques de naciones paganas, ¿sí? Entonces, ya al situarnos, ¿dónde estaba esta ciudad que era propensa al ataque, ¿sí? Y que ellos, ¿sí? Al decirle que iban a hacer alianza con ellos ya ¿sí? Estaban ya rindiéndose ante Naas, realmente, porque dice alianza, quiere decir igual que negociar. Alianza viene también siendo como un pacto, ¿no? ¿Y qué les había dicho Dios? Que no podían hacer alianzas con las naciones paganas, pero los israelitas, pues siempre hacían lo que si no, haremos alianza con vosotros y te serviremos. Realmente ya se estaban rindiendo, ya estaban diciendo, vamos a ser tus siervos. Pero como vimos en el versículo 2, ¿qué les dijo Naas? ¿Sí? ¿Qué les dijo? Sí, haré alianza con ustedes, pero con una condición, ¿sí? Que todos se saquen el ojo derecho, ¿sí? Y que sea afrenta sobre todo Israel. Fíjense, Naas, a pesar de que era malísimo, ¿sí? ¿Por qué les quería sacar el ojo derecho? ¿Sí? Estaba yo leyendo, ¿sí? Que antes, pues lógico, se defendían con espada, con escudo, ¿no? Entonces, ¿con qué agarraban la espada? Con la mano derecha y el escudo con la mano izquierda. Entonces, al pelear, ellos se tapaban, ¿sí? Y se defendían con la mano derecha. Entonces, ellos ya no podían pelear. Naas era muy listo porque quería inhabilitarlos, que fueran inútiles, que ya no se pudieran defender, que realmente tuvieran una derrota para toda la vida, ¿sí? Que ya pudieran ser sus siervos siempre. Entonces, realmente la tirada de Naas era incapacitarlos para que ya no pudieran relevarse
pudieran ser rebeldes ¿cómo se llama? A Anás para toda la vida. Entonces los quería como siervos. Realmente vemos que aquí los ancianos realmente se estaban rindiendo, no estaban luchando. Realmente ellos estaban dándole todo a Anás, ¿no? Decir, en el momento que decían danos 7 días, en el versículo 3 dice, danos 7 días para que veamos y mandemos aviso a todo el territorio de Israel para ver quién nos puede salvar, ¿sí? Y saldremos a ti. Vemos aquí que estos de Jabes, ¿sí? Realmente se estaban rindiendo, estaban diciendo, ¿y quién nos puede salvar? ¿Sí? Y estaban realmente haciendo alianza con ellos, estaban derrotándose ya, ¿sí? Pero vemos que ellos jamás acudieron a Dios, nunca se presentaron ante Dios para pedir ayuda, sino al contrario, dijeron, ¿quién nos puede salvar? ¿Sí? Vamos a mandar pedir ayuda a ver si alguien quiere salvarnos, ¿no? Es lo incongruente del pueblo de Israel, que vemos que eran rebeldes, necios, de dura cerviz. ¿Por qué? Porque teniendo al Rey de Reyes de su lado, ¿sí? Decidieron buscar la ayuda en el hombre, ¿sí? Entonces vemos que pues, eran incongruentes totalmente los israelitas. Realmente vemos, como les decía yo, que Anás pues representa el pecado, ¿no? También nosotros, muchas veces vemos que el pecado nos asedia cada día, en cada minuto, en cada segundo, ¿sí? Y nosotros debemos de responder, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, ir a Dios para no ser derrotados, porque si el pecado nos está asediando en cada momento y vemos que es un enemigo feroz, ¿no? Y tenemos 3 enemigos, que es la carne, que somos nosotros mismos, sí, que es el mundo, no las personas, sino el sistema que rige a las personas, y Satanás, ¿sí? Eso, y muchas veces nosotros también, cuando tenemos problemas y estamos alejados de Dios, queremos hacer alianza con estos enemigos, en lugar de acudir a Dios, que es el único que nos puede ayudar, ¿no? Y si quieren anotar la cita, en Primera de Pedro 5, del 7 al 8, dice que Satanás anda como león rugiente queriendo devorar nuestra fe, ¿verdad? Y también dice que él anda al acecho, al acecho en cada momento para ver si nos hace caer, ¿sí? Perdón, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, del 7 al 8, ahí dice, ¿sí? Entonces dice que nosotros debemos resistir, someternos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros, y huirá, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos ataca e inmediatamente caemos, ¿no? No luchamos con las armas de Dios. Y leí algo muy interesante, donde dice que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en ella, que hagan un nido en ella. Y es lo mismo que el pecado, ¿sí? Nosotros podemos decir no, porque en el momento en que ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos el discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y podemos decidir pecar o no pecar, ¿sí? No podemos estarnos diciendo, es que fue más fuerte la tentación. No, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Entonces vemos que estos israelitas realmente se dieron por vencidos, ¿verdad? Que no lucharon. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Que nosotros no debemos de darle entrada al pecado, porque si no el pecado nos derrota a nosotros, ¿sí? Vemos también que cuando vimos lo del escudo y que querían dejarlo sin el ojo derecho, así nosotros también cuando le damos entrada al pecado también estamos ciegos, también, porque dice que en 2 de Corintios 4, del 3 al 4, dice que el príncipe de este mundo nos pone una venda para que estemos ciegos y no veamos la verdad, ¿sí? Vemos que también la oscuridad no nos deja ver, entonces a veces también nosotros somos ciegos, ¿sí? Y vemos aquí en Efesios 4, 17, 18, si me ayudas, Juan Carlos, a leerlo, porque sí me gustaría que lo leyéramos. Efesios 4, 17 y 18, si gustan ir o si no escuchar, por favor.
y 18. Dice así. 4, 17 y 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ese 17 y 18? Perdón, es que me brinqué el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sí. Entonces vemos que muchas veces estamos ciegos, igual que quería dejar los ciegos Naas al pueblo de Israel, ¿no? Entonces sí debemos de estar velando y orando cada día. Y luego en el versículo 3 dice que pidieron 7 días para mandar pedir ayuda, a ver quién los salvaba, ¿sí? Y después dice, saldremos a ti. Aquí vemos que, como les dije, donde dice defienda, bueno, mi versión dice defienda, pero salve, ¿quién nos salvará, no? Vemos que realmente el enemigo nos ataca, pero no nos derrota si realmente estamos permaneciendo en el Señor, ¿sí? Miren, si nosotros como cristianos no sabemos que estamos en una guerra, ¿sí? Que estamos librando una guerra todos los días, ¿sí? Entonces vamos a ser fácilmente conquistados por el pecado. Pero si lo sabemos, entonces nos pondremos toda la armadura de Dios. Si gustan, ahorita no, porque sería imposible, no hay tiempo. En Efesios 6 podemos ver cuál es la armadura de Dios, que debemos ponernos cada día. La armadura de Dios, como es la espada, como es el yelmo. La espada es la palabra, el yelmo es ¿cómo se llama? El casco, ¿verdad? El escudo. Entonces vemos que si nos ponemos toda la armadura de Dios, podemos hacerle frente a todos esos dardos que nos manda el enemigo, ¿no? Como les decía yo, en Santiago también lo dice, someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de nosotros. Entonces aquí muchas veces decimos, ¿quién nos podrá salvar? Igual que estos israelitas, ¿quién nos podrá salvar? Vemos también que en el versículo 4, ¿sí? Salieron estos mensajeros, salieron a Gabá de Saúl, ¿sí? Y fueron y les comunicaron todo lo que les había dicho Naas, ¿sí? Todas las palabras que les dijo Naas. Y entonces dice aquí que todo el pueblo gritó, alzó su voz, ¿sí? Y lloró, ¿sí? Vemos aquí cómo realmente ellos no clamaban por la ayuda de Dios, realmente clamaban como si estuvieran indefensos, como si estuvieran huérfanos. Realmente no clamaban por la ayuda de Dios, ellos estaban clamando por la ayuda, a ver quién nos puede defender, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros también, cuando tenemos un problema o nos está asediando alguna tentación, alguna prueba, ¿qué hacemos? También, en lugar de acudir a Dios en oración, ¿qué hacemos? Nos sentimos indefensos, como que nos deprimimos. Entonces, debemos nosotros de dejar todo ese drama y realmente ponernos a orar. Eso es lo que debemos hacer, ocuparnos en la oración, lo que no hacían estos israelitas, ¿verdad? También vemos aquí a un Dios fiel, ¿sí? Un Dios fiel porque decían, ¿quién nos puede salvar? Yo creo que ya Dios les había dado muestras de que Él estaba con ellos, porque los sacó de Egipto, los alimentó en el desierto, ¿sí? Los llevó a la tierra prometida. ¿Qué más? ¿Qué más podían ver que tenían un Dios fiel, pero que ellos eran infieles, como nos comentaban, ¿no? Ellos tenían a Dios como rey, guiándolos, proveyéndolos, cuidándolos, pero ellos querían un rey, terrenal, ¿sí? Y Dios dijo, bueno, ¿ustedes quieren eso? Adelante, ¿no? Y a veces nosotros también acudimos a pedir ayuda, al hombre, ¿no? Y ya cuando vemos que no hay solución, vamos a Dios. Y no, debe ser al revés. ¿Y se acuerdan cuando vimos qué quería decir Ebenezer? ¿Qué quería decir piedra de ayuda? Y cuando los liberó de los filisteos, fueron y pusieron un memorial, una piedra, que dijeron ellos, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces nosotros a veces somos muy dados a olvidar lo que Dios hace por nosotros y también debemos poner memoriales, ¿sí? De ver de cuántas nos ha sacado Dios, cuánto nos ha ayudado y seguirá ayudándonos porque es un Dios fiel, ¿sí?
Entonces vemos que muchas veces actuamos como estos israelitas, teniendo al mero mero, nos vamos a otras, pedimos ayuda a otros y no pedimos ayuda a Dios. Entonces siempre decían ellos, ¿quién nos puede salvar? Como que era incongruente, ¿no? Ese auxilio que ellos pedían teniendo al Rey de Reyes de su lado. Luego vemos en el versículo 5, dice, y he aquí Saúl, que venía del campo, dice, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Aquí me llama la atención que venía ¿de dónde? Del campo, ¿sí? Como que seguía cuidando a los animales, ¿no? Lo encontramos, ¿se acuerdan? Buscando a las asnas, ¿no? Y aquí ya siendo ungido como rey y todo, seguía teniendo su misma vida, seguía cuidando a los animales en el campo, como que no había tomado en serio el ministerio que Dios le estaba dando realmente, ¿sí? Porque él seguía en su vida igual, ¿sí? Y no, como que no mostraba interés en que Dios ya lo había ungido como rey. Él seguía haciendo su vida cotidiana, ¿no? Y a veces nosotros, siendo cristianos también, queremos seguir haciendo nuestra vida como si no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces es importante tomar esa enseñanza de aquí. Y luego donde dice, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y cuando le dijeron lo que les estaba haciendo Naas amonita, ¿sí? ¿Cómo respondió Saúl en el versículo 6? Dice, al oír estas palabras, ¿quién descendió sobre él? El Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, ¿sí? Vemos aquí cómo vino la ayuda de Dios, y vino Dios a intervenir en la salvación de su pueblo. ¿Cómo? En el rey, pero el rey, sí, aún no había sido, no había descendido el Espíritu Santo sobre él. Recordemos que en el Antiguo Testamento descendía el Espíritu Santo sobre la persona que Dios iba a usar y capacitarlo para cierto ministerio. Entonces aquí el Espíritu de Dios descendió en Saúl, ¿sí? Como descendió en Gedeón, en Jefté, en Sansón. Vemos cómo Dios los usó para una tarea específica. Entonces vemos que aquí, ¿sí? El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl. Entonces vemos que ¿de qué se llenó? De ira, ¿sí? En gran manera, ¿sí? Aquí vemos que, ¿quién provocó la ira de Saúl? El Espíritu Santo que estaba descendiendo sobre él. Vemos que Saúl estaba pasando de ser un hombre pasivo a ser un hombre activo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él con poder, ¿sí? Aquí vemos que su ira, porque aquí también nos llama la atención, su ira no era una ira pecaminosa, egoísta, era una ira santa, ¿sí? Una ira santa donde esta ira, ¿sí? Se va en contra de la injusticia, va en contra te indignas cuando hay algo injusto, algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y vemos que esta ira era santa la que estaba sintiendo Saúl, ¿sí? Y vemos en Efesios 4, 26 y 27 que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Y no deis lugar al diablo. Entonces vemos aquí que los cristianos se pueden airar. Sí, sí se pueden airar, porque se pueden airar contra la injusticia realmente, así como Saúl se airó porque vino el Espíritu Santo sobre él, y entonces esa ira venía de Dios, era una ira santa realmente, porque a veces decimos, no, los cristianos no se deben de enojar, pero eso no es bíblico. Debemos tener una ira bíblica, una ira santa, porque vemos que Jesús cuando entró al templo, se airó a ver a estos cambistas que habían hecho ahí una mercadería del templo de Dios, se airó, ¿verdad? Pero era una ira santa. Igualmente nosotros debemos airarnos contra lo que va en contra de la palabra de Dios. A veces decimos, no, es que yo no puedo juzgar o yo no puedo emitir una situación de esas, y a veces nos mantenemos neutrales, pero creo que Dios nos llama, ¿sí? A que citemos la palabra de Dios ante la mentira, ante
ante la diversidad de género, ¿sí? No vamos a ir a pelear, no vamos a ir a pegarles, ¿verdad? Porque Dios dice en su palabra, ¿sí? Ama al pecador, pero no ame su pecado. Entonces no podemos guardar silencio, nosotros debemos airarnos ante todas esas cosas que van en contra de Dios, pero con mansedumbre. Jesús se airó y era el hombre más manso, ¿sí? Más humilde. Entonces, es válido que nosotros también como cristianos tengamos ira, pero esa ira santa, no egoísta, ¿sí? Que lleva realmente pues al pecado, ¿sí? Entonces vemos que aquí Saúl ya estaba respondiendo porque el Espíritu Santo vino sobre él, ¿sí? Y vemos que también la Biblia dice que no es con fuerza, que no es con armas, sino es con su Espíritu Santo, como él realmente vence, ¿sí? En el versículo 7, donde dice que al reaccionar Saúl, ¿qué hace? ¿Sí? Toma animales, bueyes, ¿sí? Y los corta en pedacitos y los manda a todos los territorios de Israel, ¿sí? Para que ellos vengan y se unan a él, ¿sí? Y vengan a pelear para salvar a los de Jabes, ¿sí? Y les dice, y si no lo hacen, así terminarán sus animales también. Y tuvieron temor y entonces ellos vinieron y se reunieron y salieron como un solo hombre. Aquí, ¿qué estaba creando Saúl? Estaba creando y invitándolos a la unidad, ¿sí? A la unidad, ¿sí? De una tragedia, ¿sí? Vino para que se uniera el pueblo de Israel y fueran en batalla, ¿sí? Contra los amonitas. Entonces realmente aquí Saúl estaba llamando a la unidad, ¿sí? También vemos aquí que Dios tiene un propósito y así como el propósito de Dios para Saúl era unir al pueblo, defender al pueblo, ¿sí? Así también Saúl lo estaba llamando, ¿sí? Entonces vemos que vino sobre Saúl el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vimos, lo cambió de ser un hombre pasivo a ser un hombre activo, ¿sí? Con pasos concretos, como vemos ahorita en el siguiente versículo, cómo lo capacitó militarmente. Él no era un hombre que tenía alguna indicación militar o enseñanza militar, realmente era un hombre común, ¿sí? Un campesino, se puede decir, ¿sí? Pero vemos aquí cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo iba a capacitar para salvar a los de Jabes, ¿sí? Vemos también que fue un hombre valiente y también me recuerdo cuando los apóstoles, ¿sí? Anduvieron con Dios, vemos también a un Pedro que era impetuoso, impulsivo, cobarde porque negó a Jesús, ¿verdad? Pero vemos que después de que Jesús les dijo que iba a ascender al cielo, iba a mandar al Espíritu Santo, les dijo, quédense aquí en Jerusalén, ¿sí? Porque van a recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos obedecieron y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y vemos ahí el cambio total de ser hombres cobardes, impetuosos, impulsivos, llegaron a ser hombres valientes que ya no le temían a la muerte, predicando el Evangelio. Entonces vemos el cambio que hay cuando se recibe al Espíritu Santo. En el 8 dice, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Entonces, ¿cuántos fueron en total? 330, ¿sí? 330,000, 330,000. Entonces vemos que los juntó, ¿verdad? Y en el 9 dice, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Otra vez, nuevamente aquí la palabra, seréis salvados, ¿sí? Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a todos los de Jabes, los cuales, se alegraron, ¿sí? Realmente vemos que aquí el que los iba a salvar, ¿quién era? Era Jehová, ¿sí? La salvación de quién vino? De Jehová por medio de Saúl. Iba a venir
la victoria realmente, ¿no? Y vemos que aquí ellos pasaron del llanto, pasaron a la alegría, del llanto y del drama pasaron a la alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios intervino realmente, ¿sí? Así es en nuestras vidas. Cuando nosotros no teníamos al Espíritu Santo, ¿verdad? También nos sentíamos derrotados, abandonados. Pero cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas, decíamos sin Jesús, ¿quién nos podrá salvar? Pero Jesús vino a salvarnos. Entonces vemos que la salvación solamente viene de Dios. Y luego en el versículo 10, ¿sí están conmigo? Sí, sí, sí. Ok. Estamos. Gracias. En el versículo 10 y dice, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todo lo que bien os pareciere, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo los de Jabes realmente sabían que iban a venir a salvarlos, ¿sí? Entonces vemos que Saúl venía realmente ya capacitado para salvar a su pueblo. En el versículo 11 dice, aconteció que al día siguiente, ¿sí? Dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Ya vemos aquí que ya Saúl estaba por él mismo, era porque el Espíritu Santo lo estaba en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. O sea, quiere decir que acabaron con ellos y los pocos que quedaron solitarios, ¿sí? Ninguno quedó con otro compañero, sino quedaron solos, ¿sí? Entonces vemos que aquí fue el triunfo, la estrategia, la capacitación que el Espíritu Santo dio sobre Saúl para que pudieran tener la victoria, ¿sí? Entonces vemos que aquí empezó Saúl su ministerio bien, ¿verdad? Terminó bien su ministerio, pero vamos a ver que no lo terminó bien. Y esto también me recuerda mucho a Judas, ¿sí? Que empezó con Jesús, anduvo con él, pero ¿cómo terminó? Mal, ¿verdad? Terminó mal. Entonces no importa cómo empecemos, sino realmente cómo terminemos. Eso es muy importante, realmente. Entonces vemos que Saúl tenía 0 capacidad militar, pero al venir el Espíritu Santo estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de estrategia, de seguridad, ¿sí? Y vemos y aprendemos que todos nosotros, al tener al Espíritu Santo, realmente si permanecemos en la palabra, oramos, nos congregamos, también Dios nos va a capacitar para la obra, la tarea específica que tenga para cada uno de nosotros, sobre todo que hablemos de su Hijo Jesús, ¿sí? Que salvemos a aquellos que no le conocen, que los salvemos de la muerte eterna, del infierno. Muy bien, en el versículo 12 dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre vosotros? Perdón, sobre nosotros. Entonces vemos aquí y recordamos el último versículo que vimos en el capítulo 10, 27, ¿se acuerdan? Que había unos que se oponían, que dudaban de que Saúl fuera capaz de reinar, de salvarlos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Dadnos esos hombres y les mataremos. Pero ¿cómo respondió Saúl? Saúl dijo, no, en el versículo que sigue, dice, nadie morirá porque la salvación ha venido de Jehová. Vemos que Saúl no se ensoberbeció. Ah, no, pues yo soy el rey y ellos dudaron de mí, estuvieron contra mí, pues ahora vamos a matarlos. Pero no, como el Espíritu Santo estaba sobre él reaccionó de una manera humilde, mansa y dijo, no, nadie morirá porque de Jehová viene la salvación. Vemos aquí que realmente empezaron a confiar en Saúl como su líder, ¿sí? Y vemos también aquí que no quiso matar a esta gente. Entonces vemos que realmente Saúl empezó muy bien su ministerio, ¿sí? ¿Y qué pasa a veces en nuestras vidas? Cuando vemos que alguien nos ataca, que es nuestro enemigo, ¿qué queremos? Hacerle lo mismo, ¿verdad? O si tuviéramos el poder, pues también. Pero realmente cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos manda ¿a qué? A perdonar, ¿sí? A orar por nuestros enemigos.
¿sí? Y dejar que Dios sea el que nos defienda. Si alguien nos está atacando, nos está acusando de algo, dejar que la defensa venga de Dios y Dios limpiará nuestro testimonio, así como Saúl estaba haciendo, pero no era por él mismo, era por el Espíritu Santo que estaba sobre él, ¿sí? Entonces vemos que es necesario tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el que nos va a guiar, nos va a capacitar, nos va a enseñar, nos va a consolar, ¿sí? Luego en el versículo 13 dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Era lo que yo les decía, ¿no? Saúl estaba siendo usado por medio del Espíritu Santo, realmente. Y vemos nuevamente que se repite, salvación. ¿De quién viene la salvación? De Jehová. ¿De quién viene la salvación a nosotros? De Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos que Saúl también nos estaba dando la gloria él mismo. Le estaba dando la gloria a Dios, a Jehová, y dijo, la salvación vino a Israel por medio de Jehová. Entonces vemos que él aquí, Saúl, le estaba dando la gloria y la honra a Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ser influencia para los que están a nuestro alrededor, no podemos ser influencia si estamos ciegos, si no tenemos al Espíritu Santo. Realmente necesitamos al Espíritu Santo, ser llenos de él, para que podamos ser influencia a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y decirles que el único que salva, ¿quién es? Jesús realmente. Muchas veces, ¿en quién estamos confiando? ¿Sí? ¿En quién estamos poniendo nuestras situaciones, nuestra vida? ¿Sí? En Jesús. Pero Jesús es el único que realmente salva. ¿Sí? Vemos aquí que Saúl tuvo la victoria, no porque fuera rey, ni porque fuera joven, valiente, guapo, no, era porque el Espíritu Santo estaba obrando en él, ¿sí? No era porque él fuera el rey, sino que su rey de Saúl, ¿quién era? Jehová era el rey de Saúl. Entonces vemos que Israel fue salvado, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos al Espíritu Santo y queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces debemos rendirnos a él. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Permaneciendo en su palabra, orando, congregándonos, ¿sí? Porque lo tenemos y el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, pero sí lo entristecemos. Entonces debemos de permanecer en su palabra. En el versículo 14 nos dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino, ¿sí? Aquí Saúl los estaba llamando a concentrarse en Gilgal. ¿Para qué? Para hacer un santuario a Dios, para agradecerle, para adorarle, ¿sí? Para agradecerle por la gran victoria que les había dado sobre los amonitas, ¿sí? Y aquí Dios estaba realmente diciéndole al pueblo, yo no los he abandonado, ustedes son los que me abandonan a mí. Vemos en el versículo, por último, en el versículo 15, y dice, y fue todo el pueblo a Gilgal. Invistieron allí a Saúl, dice, por rey, delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Se alegraron mucho allí, Saúl y todo Israel. ¿Cómo no se van a alegrar con esa salvación tan grande? Igualmente nosotros, ¿sí? Que por la gracia de Dios hemos sido salvos por medio de Jesucristo, ¿sí? Nos regocijamos, como dice el versículo, regocijémonos por esta salvación tan grande que nos ha dado Jesús. Entonces, no seamos como los israelitas, ¿no? ¿De quién podrá venir la salvación? La salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Este capítulo nos habla, ¿sí? De que ellos necesitaban un Salvador. ¿Quién fuera y los salvara? ¿Quién fuera y los defendiera? ¿Sí? Todos necesitamos de un Salvador. Y cuando nosotros sentimos esa necesidad de un Salvador, ¿sí? Sabemos por medio de su palabra que solamente Jesús nos puede salvar, ¿sí? Entonces, porque vemos que estábamos separados de Dios por medio del pecado, porque Dios es santo, ¿sí? Y que no puede dejar entrar el pecado a su presencia. Entonces, por eso Jesús tuvo que morir en la cruz para darnos salvación,
para limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos estar agradecidos por esa salvación tan grande, ¿sí? Y debemos, ¿sí?, ser usados y llenos del Espíritu Santo para llevar esta salvación a aquellos que no lo conocen. Entonces es muy importante, ¿sí?, llenarnos del Espíritu Santo. Entonces vemos que todo este capítulo habla, ¿quién nos podrá salvar? ¿Sí? ¿Quién nos podrá salvar? Entonces, aquí yo voy en la reflexión de que si tienes tu corazón quebrantado, si sientes que andas en tinieblas, si sientes que estás preso y necesitas libertad, ¿a quién debemos acudir? Solamente a Jesús, ¿sí? Porque en Él solamente hay salvación. Entonces, vemos que el cambio viene por medio de su Espíritu Santo. Y creo que es todo. Si hay alguna pregunta, pues aquí está Juan Carlos. Échamelos a mí. Pues algún comentario, pregunta. Este capítulo realmente está interesante y hay mucha enseñanza para nosotros. No sé, ¿alguien tiene algún comentario o alguna observación, algo que se le haya pasado a Leti? Adelante. Antes de pasar al 12. Nada más para recalcar que cuando baja el espíritu a Saúl, viene siendo lo mismo que hacía con los jueces, para capacitarlo, para darle sabiduría, para darle entendimiento y la estrategia que debía utilizar para enfrentarse con los amonitas. Y Claro. ya en los últimos versículos, donde Samuel llama al pueblo para volver a prácticamente renovar el pacto de Saúl. ¿Ves? Porque se da cuenta que Saúl efectivamente lo había, que el Señor estaba con Saúl. Entonces ahí era necesario renovar el pacto con el pueblo de Israel para que se dieran cuenta que en realidad Saúl era su rey. Así es. ¿Alguien más? Miren, realmente. Yo nada más, por ejemplo, un comentario. Ya ve que, bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía, ¿no? Sí. Sí, así es, efectivamente. En el Antiguo Testamento el ministerio del Espíritu Santo era poseer temporalmente a la persona para capacitarlo para determinada tarea que Dios asignaba y después lo dejaba, ¿sí? En el Nuevo Testamento, exactamente, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora permanentemente. A nosotros ya no nos abandona ni nada, ni se va de vacaciones ni nada. Se entristece cuando desobedecemos, pero en fin, miren, en este capítulo hay un tremendo dilema, ¿sí? Y vas a ver cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en un dilema, ¿sí? Que a veces no sabemos ni a quién obedecer, si a Dios o a las opiniones, ¿no? O buscamos soluciones en otro lado en vez de buscarlas en Dios. Aquí había un dilema. En esos días era común que si no eran los amonitas, eran los moabitas, los filisteos, en fin, siempre alguien estaba echándole guerra, pagando la guerra a Israel, haciéndole guerra a Israel, porque las consecuencias de no haber obedecido a Dios ahora se aguantan, ahora van a tenerlos que aguantar ahí, ¿no? Entonces, en esta ocasión eran los amonitas, que como dijo Leti, eran los descendientes de Lot, ¿sí? En cierta manera emparentados. Pero qué cosa tan vergonzosa que les dijera, los va a atacar y ellos tienen miedo. Pero hay que ver aquí una cosa, miren, y Leti lo explicó, esas 2 tribus y media, por querer ya tener su tierra, dijeron, aquí está bueno, y se quedaron del lado oriental del Jordán, ¿sí? En vez de cruzar el río, ¿sí? Y establecerse con las demás tribus, dicen, aquí está bonito, mucho pasto, aquí nos quedamos. Pero eso tuvo su inconveniente, quedaron separadas del resto de las tribus, ¿sí? Y eso los hacía más susceptibles a los ataques de otras naciones, ¿sí? Los otros como quiera estaban unidos, ¿sí? Pero estos quedaron aislados, ¿sí? Y aquí yo veo la importancia de por qué es importante congregarse, miren. Es bien fácil que pongamos pretextos para no congregarnos, pero aquí estamos viendo un ejemplo clásico. El no congregarnos, ¿sí?
nos va a traer dificultades. Mira, normalmente ¿quiénes son los que se están divorciando, que están de pleito, que tienen problemas? Y analiza su vida, no se están congregando, no están leyendo su Biblia, no están orando, ¿sí? En cambio, la ventaja, no digo que eso te asegure que no va a estar problema, pero al estarte congregando, sientes el estímulo, te retroalimentas de otros hermanos, te edificas junto con otros hermanos, como quiera espiritualmente te estás fortaleciendo. Viene el problema, viene la tentación y como quiera puedes hacerle resistencia al ataque. Pero si tú no te congregas, viene la tentación, viene el ataque y vas a sucumbir. Entonces aquí está, esto era lo que estaba pasando con Israel. Total, tienen miedo, ¿sí? Y lo único que se les ocurre, en lugar de buscar la solución en Dios, le dicen a Nahas, bueno, le dicen Nahas, yo digo Nahas, pero bueno, como quieran. Dice Nahas, bueno, ok, hacemos trato, pero con esta condición, que se saquen el ojo derecho. Qué vergonzoso eso que te provoca. Y todavía estos dicen, bueno, pues déjanos ver a ver si hay alguien que nos defienda, y si no, pues haz con nosotros como que. Y mandan a avisar a todo el pueblo lo que dijo Nahas, todos se espantan, esto llega a oídos de Saúl, y ahí es como dijo Leti, cuando entra el Espíritu Santo en Saúl, si no hubiera entrado el Espíritu Santo en Saúl era un tímido, acuérdense, él era tímido, no hubiera reaccionado así, pero como ya tenía el Espíritu Santo, reaccionó con una ira santa en contra del pecado, ¿sí? Y entonces anima a todos a que se unan y vayan a defenderse de los. Entonces los de Jabes de Galad, ¿sí era Jabes la ciudad? Sí, ¿verdad? Van y le dicen a Nahas, ¿sabes qué? Si mañana vamos a estar ahí con ustedes y haz con nosotros lo que quieras. Eso hace que ellos se confíen. Dicen, no, pues ya los derrotamos sin haber entrado en lucha. Pero no sabían la que les esperaba. Ya Saúl, como dijo Leti, ni tenía conocimientos militares nada, y ya había hecho una estrategia. Dios lo estaba capacitando. Total, les dan una buena barrida, ¿sí? Y ahí vemos cómo la presencia del Espíritu Santo, cómo hasta le dio confianza a Saúl, porque dijo, mañana a mediodía seremos liberados, ¿sí? Y Dios les concedió la victoria, ¿sí? Y entonces ya después, los que decían, no, ¿a poco este grandulón nos va a dirigir, nos va a salvar? No. Después de ver el triunfo que obtuvo Saúl, todos lo reconocieron ya. Ahora sí hay don Saulito, ahora sí, ya estaban así. Y no falta el que dice, no, ustedes estaban en contra, ahora los vamos a matar por haber estado en contra. Pero Saúl también, bajo la influencia del Espíritu Santo, dice, pues no hay que perdonar. Y leí un comentario bien interesante que dice, ganas más perdonando, no, como dice, ganas más haciendo de un enemigo, haciéndolo tu amigo, que matándolo. ¿Sí se entiende? O sea, tú tienes un enemigo, lo matas. Este dicho dice, ganas más si lo haces tu amigo que matándolo. Y en cierta manera eso fue lo que hizo Saúl, ¿sí? Entonces, y ahora sí, como dijo dijo Saúl, ahora sí vamos a hacer la regia, o sea, ya había sido ungido Saúl, pero como que iban a reafirmarlo otra vez. Ahora sí ya todo el pueblo, ahora sí todos lo aceptaban. Así que fue como, digamos, de su confirmación al reinado. Ahora sí. Brendis, perdón, creo que ibas a hablar algo y ya te interrumpí. Adelante, Brendis. ¿Qué dijeron los amonitas? Ya mañana nos echamos un taco de ojo, ¿no? Pero pues, ¿cuál? Le salió mal el asunto. Bueno, yo mi comentario era al respecto del versículo 7, cuando dijo que Saúl tomó un par de bueyes y los cortó en trozos. Me llamó mucho la atención esto. Realmente lo que Saúl quería hacer, el mensaje que quería dar a los israelitas era un impacto, ¿no? Como un mensaje que llevara un impacto de decir, ¿recuerdan cuando a la mujer de Levita, también el Levita la cortó en pedazos y la mandó a todas las tribus? Más o menos así, ¿no? Como diciendo, esto es para que tomemos armas, nos unamos y ya no permitamos que sigan pasando estas cosas, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención de Saúl, que incluso era de la tribu de Benjamín, ¿no? Los levitas que atacaron a la esposa, a la concubina de Levita, eran benjamitas también, ¿no? Igual que Saúl, creo.
Entonces, me recordó mucho esto, ¿no? Ese pasaje. Y tengo una pregunta, Juan Carlos, respecto al versículo 8, donde dice que los contó en Besek y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Aquí recordamos que todavía era un Reino Unido, ¿no? Entonces aquí lo está manejando como si ya hubiera estado dividido el reino, o sea, como si estuviera la tribu del norte y la tribu del sur. A mí me surgió esta inquietud de por qué lo maneja así. Bueno, Al parecer, el libro de Samuel, de primera Samuel, se escribió después, ya cuando se habían dividido los dos reinos. Por claro. eso se menciona de esa manera. Esa es la importancia de tener buenos comentarios. A mí también me llamó la atención, dije, ¿cómo está poniendo que de Israel tantos y de Judá tantos? Si a estas alturas en la historia todavía era un reino unido, apenas iba empezando la monarquía. Pero sí, ya de eso en un comentario dices, efectivamente, el libro se escribió cuando ya el reino se había dividido. Y esa es la explicación. A menos que tú hayas encontrado otro aprendiz, pero eso es lo que dijo Armandito, fue lo que leí yo también, que el libro no se está escribiendo al momento en que están sucediendo los sucesos, los acontecimientos, sino se escribió después cuando ya estaba dividido el reino. Porque era un libro histórico. Era un libro histórico. Ahora, el reino del norte, que se le llamaba Israel, estaba formado por 10 tribus, por eso también eran más, y el reino del sur, que ahora se le llamaba el reino de Judá, eran nada más 2 tribus, Judá y Benjamín. Ok, creo que, Ale, tú creo que querías decir algo también, ¿no? Sí. Adelante, ¿ahora es cuándo? Bueno, aquí me queda también, bueno, pienso esto yo. A pesar de todo, el pueblo sigue gritando a un rey, pero un rey humano. No reconoce, a pesar de todo, no reconocen que es Dios el que les está ayudando, el que les da la victoria contra los amonitas. Y Saúl les hace referencia que es Dios, por su protección de Dios, vencen a los amonitas, pero ellos yo siento que siguen testarudos y lo siguen viendo a nivel humano, no reconocen que la victoria es Dios les permite esa victoria, sino que ellos creen y quieren instaurar a fuerzas en la monarquía a como de lugar, porque quieren ser igual que los demás pueblos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo aquí eso es lo que saco a conclusión, que a pesar de que el Espíritu Santo interviene en la historia del pueblo, el pueblo no reconoce nuevamente la mano de Dios. El pueblo de Israel ha sido testarudo toda la historia de su vida. Adelante, Betty. Bueno, eso de no reconocer, yo creo que hoy en día seguimos igual. Aún siendo creyentes, muchas veces falta la fe. Y bueno, yo pienso que la fe también es aprendida. Como decías anteriormente, el congregarnos, el estar en la palabra de Dios, estar pues en comunión con Dios, como Él lo dice, pues ahí viene de la mano la fe. Y con ella, pues ahora sí que podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y aquí los israelitas en ese tiempo, pues pasaban muchas situaciones y aún así tenían que verlo para creer. Bueno, ese es mi comentario. No, claro, sí, dices tú bien, la importancia de congregarse. De verdad que no saben cómo añoro esos tiempos de congregarse, ya pronto van a ver que, y animo a todos que, surgiría una pregunta, ¿se puede ser cristiano sin congregarse? No. Pues difícilmente podría uno aceptar eso, ¿no? Porque el verdadero cristiano tiene sed y hambre por la palabra y va a un lugar donde va a recibir alimento sano, pasto verde va a recibir, ¿sí? Entonces,
y como dijo Jesús, el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. El Espíritu Santo te guía a donde hay alimento sustancioso, ¿verdad? Y congregarse ahí uno adquiere el conocimiento, el alimento. En este tipo de estudios se está recibiendo alimento, ¿sí? Porque el cristiano siempre tiene sed por la palabra de Dios. No se puede ser cristiano y andarlo correteando para que quiera estudiar la Biblia. Claro. No, y además la importancia de no dejando de congregarnos es porque estaba leyendo también una analogía, ¿no? Que Satanás anda como león rugiente queriendo devorar, ¿no? Y veía la analogía con los animales, que el león para cazar, ¿sí? Está sigilosamente esperando a que alguien se separe de la manada para cazarlo y matarlo, ¿no? Entonces, separados, ¿sí? Del cuerpo de Cristo, somos más propensos a ser atacados por el enemigo. Entonces, es bien importante no dejando de congregarnos porque somos un cuerpo, ¿sí? Y nadie puede estar, trabajando o sirviendo si no estamos en el cuerpo de Cristo. Es como también la fogata. Exacto. Sacas si hay una fogata, está llena de palitos quitas uno, lo separas de la fogata, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Además, porque la Biblia dice que es pecado no congregarse. Hebreos 10, 24, 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Y más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que no congregarse también es pecado. O sea que, bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más? Por allá irnos con el 12, porque ya empiezo yo a hablar y no paro en lechería, ¿eh? Hasta el metro toreo paro. ¿Alguien más? Vamos a continuar. Bueno, capítulo 12. Vamos a ver, ya me perdí ahora. ¿Dónde está el 12? Acá. Dice, entonces, ¿dónde dejamos al pueblo? Haciendo su gran celebración ahí en Gilgal, reconfirmando a Saúl como rey, etcétera. Samuel va a aprovechar la ocasión prácticamente para despedirse ya como su líder de ellos. Ya tienen ahora sí un rey reconocido al 100% por todo el pueblo. Prácticamente va a pasarle ya la estafeta a Saúl. Dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. O sea, Samuel está diciendo, la idea de tener rey no fue ni mía, ni fue de Dios, fue de ustedes, que estaban obstinados en tener rey. Bueno, ahora pues, he aquí vuestro rey, va delante de vosotros, ¿sí? Ahí está ya lo que querían, ya tienen a su rey, ¿sí? Adelante, dice, yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces, versículo 4 dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que Saúl cuando va a entregar la estafeta se quiere ir bien, ¿sí? Y lo primero que hace es salvaguardar su testimonio. Sí, Samuel es el que ya se va. Le va a pasar la estafeta a Saúl. Y lo que quiere hacer realmente es salvaguardar su testimonio, ¿sí? Que, a ver, les he servido desde mi juventud, ya estoy viejo, ¿sí? Mis hijos ya, mis hijos pues no han andado en buenos pasos, como ustedes recordarán. Sus hijos no andaban en buenos pasos. Y cuando él dice, yo no en nada los he agraviado, ahí están mis hijos. O sea, si sus hijos habían hecho algo malo, pues ahí estaba a disposición de ellos para ser juzgados, ¿sí? No estaba encubriendo a los hijos ni nada. Él se quería ir bien, ¿sí? Dice, a nadie soborné, de nadie acepté cohecho ni nada. Y si hay alguien que diga que se sintió defraudado por mí, pues que me lo diga ahora.
antes de que entregue la estafeta, dígame ahora si en algo los defraudé y se lo voy a restituir. ¿Qué dijeron ellos? ¿No? ¿De qué le podían acusar a Samuel? Si fue un hombre que se entregó por completo a su pueblo, por completo, ¿sí? Ahora bien, aquí yo veo una cosa, miren, siempre que uno se va de algún lado, la importancia de dejar un buen testimonio. Sea que te vayas de tu trabajo, sea que te vayas de tu colonia, sea que te vayas de la iglesia por X razón, la importancia de dejar siempre un buen testimonio. Y no irse dejando un mal testimonio. Aquí Samuel se está yendo, pero no está dejando un mal testimonio, ¿sí? Y eso nos enseña a nosotros que cuando uno se va de algún lado, siempre es bien importante que dejes un buen testimonio, ya sea en tu trabajo, como dicen, que dejes la puerta abierta, de tu vecindad, de tu colonia, de la iglesia. Es más, aún de este grupo de estudio. Muchos se han ido sin decir ni agua va. Ni para bien ni para mal. Simplemente nunca los vimos por aquí. Otros se han ido por causas justificadas, pero han dejado buen testimonio. Hay otros que se han ido dejando mal testimonio. O sea, se han salido del grupo y dejando un mal testimonio, ¿sí? Entonces, la importancia de que de donde se vaya uno siempre dejar un buen testimonio. Y eso es justamente lo que está haciendo aquí Samuel. Y después de que él les hace ver que se va con la conciencia limpia, ¿sí? Que no tiene cola que le pise ni nada que puedan hablar detrás de él, ahora les va a recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos. Y vean, no solamente lo vimos en Samuel, lo vimos también en Josué, en Moisés, ¿sí? En José, o sea, siempre están recordándole las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando uno ya va a entregar el equipo, siempre es bueno recordarle a tus hijos, a los que quedan detrás de ti, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Que no lo olviden, ¿sí? Vamos a ver lo que dice ahora. Vamos a leer del versículo 6 al 13. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. O sea, está poniendo por testigo a Dios, ¿sí? Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Les está recordando cómo es que fue a parar el pueblo de Israel a Egipto y cómo Dios los sacó. Fiel a su promesa, no los dejó ahí abandonados, Dios los sacó y de manera portentosa, ¿sí? 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara. Ya aquí estamos ya en el terreno de los jueces, en el tiempo de los jueces, de los jueces. Jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra, ¿sí? Ellos desobedecen a Dios, pagan las consecuencias, ¿sí? Y aquí está mencionando algunos de las naciones que les hicieron guerra. 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot, ¿sí? Están reconociendo, esto es todo el ciclo que se repite en los jueces, ¿sí? Rebeldía, ¿sí? La opresión, el clamor a Dios y Dios levantaba un libertador. Todo eso se va sucediendo en los jueces. O sea que esto que está mencionando aquí Samuel está hablando del periodo de los jueces, ¿sí? Y reconocen que sí, cayeron en la idolatría, empezaron a servir a los Baales, ¿sí? Imágenes de Baal, de Astarot. Vemos cómo a lo largo de la escritura Dios cómo aborrece la idolatría. Entonces Jehová envió a Jerobbaal. ¿Se acuerdan quién era Jerobbaal? Mejor conocido como Gedeón. Exactamente, Gedeón. Ese fue otro de los jueces que, interesante historia, ¿se acuerdan la de Gedeón? A Barak, a Jefté, ¿sí? Y a Samuel. Y os libró de vuestros enemigos alrededor y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, este Nahás es el que acabamos de ver en el capítulo anterior. Y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Aquí les está recordando Samuel que de cuántas veces Dios no los libra de alguna situación de opresión. Siempre Dios los libra. Y aún está diciendo que
una de las causas que querían un rey era porque Nahás ya los estaba oprimiendo también. O sea, les hace un recuento desde el pasado, pero aún los trae al presente. Y aún ahorita mismo, ¿sí? Vinieron a mí porque querían un rey, porque Nahás estaba sobre de ustedes, ¿sí? Entonces, ahí le está diciendo, la idea del rey fue de ustedes, no fue de nosotros, o sea, de él ni de Dios, ¿sí? Entonces querían rey sobre vosotros. 14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. O sea, en otras palabras está diciendo, ustedes han sido mala onda con Dios, ¿sí? Mala onda, ingratos, malagradecidos. Pidieron rey, bueno, ya está el mal hecho, ya está ahí el rey. Pero no se alarmen tanto, ¿sí? Porque aunque tienen un rey terrenal, el rey sigue siendo, como diría José Alfredo, pero sigo siendo el rey. Dios seguía siendo el rey, ¿sí? Y el rey terrenal estaba sujeto al rey celestial, ¿sí? Ahora sí, entonces, miren, no se preocupen, mientras ustedes obedezcan y su rey terrenal obedezca, pues no hay problema, no va a pasar nada. Van a gozar de la bendición de Dios. Pero, y ahí era el problema, el pero, que siempre volvían a las andadas. Dice el 15, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Sobre advertencia, no hay engaño, ¿sí? Si ellos obedecen, les va a ir bien. No obedecen, les va a ir mal. Y esto es un principio que permea a lo largo de toda la Biblia. La ley de la retribución. Llegamos a Gálatas, ¿qué dicen Gálatas? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, y fíjate, eso también segará. Finalmente, y también otro pasaje dice, el que siembra para la carne, ¿qué segará? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué segará? Cosas eternas, ¿no? Vida eterna, dice. O sea, así de fácil se las puso Samuel al pueblo. Si obedeces, hay bendición. No obedeces, pues espérate todo lo contrario. Hoy para nosotros es exactamente lo mismo, ¿sí? No podemos hacer guaje a Dios, ¿sí? Queriendo salirnos con la nuestra, trayendo ahí pecados ocultos, como si, pues tal vez nadie lo sepa, pero Dios lo sabe, ¿sí? Entonces, es bien importante que aún de lo que está diciendo Samuel hace que 3000 años, un poco más, aplica hoy a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál me quedé? Esperada 1 hora y mira, no, ya me perdí. 16. Esperad 1 hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Fíjate, aquí viene lo bueno. Les está mostrando que Dios no se agradó con su petición de tener rey, ¿sí? Que esa idea loca fue de ellos, ¿sí? ¿Sí? Como dijo Dios a Samuel, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. ¿Pero eso quién? Pero Dios no estaba, y ahorita les va a hacer una muestra de que Dios no está agradado con ellos, ¿sí? Así para que tengan temor de Dios, ¿sí? O sea, como si dijera Dios, ok, ahí está el rey, pero no crean que me tienen muy contento, ¿sí? Les dice, esperad 1 hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros. Ahora sí, agárrate de la brocha que te voy a quitar la escalera. Ahí te va. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? ¿Sí? O sea, ¿en qué época estamos hablando? Verano. ¿Es común que llueva en verano? No, ¿verdad? No es común. Ok. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. En otras palabras, le está diciendo, les voy a demostrar cómo Dios no está agradado con lo que hiciera. Ya les dio el rey, ok. Ya les dijo que si obedecen les va a ir bien, si desobedecen les va a ir mal. Pero no lo tenemos contento a Dios. Y ahorita se los va a demostrar. ¿Es común que llueva en esta época? No, porque están en la siega del trigo. O sea, están todos los campos llenos de trigo, ¿sí? Listos ya para cosecharse, ¿sí? Voy a clamar a Dios y ahorita va a hacer llover truenos y relámpagos y granizo y todo, ¿sí? Para que vean que Él no está agradado con ustedes. Y Samuel clama a Dios y ¿qué hace Dios? Dice, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros. Y Samuel clamó a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. ¿Cómo reaccionó el pueblo?
todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. O sea, esa lluvia que mandó Dios era la confirmación de que no estaba agradado. Ahora, ¿por qué tuvieron temor? En primer lugar, porque Dios estaba mostrando su desagrado con eso que hicieron. Y le está mostrando el gran poder que tiene Dios, ese poder que estaban teniendo en menos. Y además, porque si esa lluvia continuaba, ¿qué iba a pasar con toda su siega? Se iba a perder toda la cosecha. Entonces, no, Samuel, dile que ya no, ahí muere. Y reconocen que hicieron mal. Pero ya palo dado, dice 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ahí están reconociendo, pues sí, realmente estar bien con Dios es estar bien, pero si no estamos bien con Dios está uno mal. Y esto están viendo, que la regaron en pedir rey, ¿sí? Bueno, pero ya estaba hecho el mal. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Está diciendo, bueno, ya vieron el poder, pero no se preocupen. O sea, si ustedes obedecen, ¿por qué se preocupan? Obedezcan a Dios y va a ver que van a ver que no va a pasar nada. Entonces, y pasos concretos, dice, ¿sí? Pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Y cuando tú quieres servir a Dios con todo tu corazón, lo primero que tienes que hacer es quitar todos tus baales, todos tus astarot, todas tus idolatrías, todos tus pecados. Y eso es lo que les va a decir aquí. Dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí hay otra lección también interesante. Les está diciendo, miren, por un lado, ustedes lo que tienen que hacer es déjense ya de sus dioses paganos, de sus ídolos, y sirvan a Dios con integridad. Así como Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor con integridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ellos, ¿sí? Servir a Dios con integridad. Y por el otro lado, les dice, y no se preocupen porque yo voy a estar orando por ustedes. Y si yo no oro por ustedes, estoy pecando en contra de Dios. Esto también nos enseña una cosa, así que la importancia de la oración. Cuando no oras por alguien, de alguna manera estás pecando también, porque Dios nos llama a orar unos por otros. La Biblia lo dice, ¿no? Interceder unos por otros. Entonces, aún aquí Samuel está reconociendo, yo no quiero pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Así que ahí está lección para nosotros, siempre estar orando por alguien más. O sea, es más, miren, aún debemos orar por aquellos que nadie ora por ellos. ¿Cuánta gente existe que nadie ora por ellos? Pues aún por esas personas. La Biblia nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes, ¿sí? Por los que están en eminencia. Aún por la paz de Jerusalén, la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén. O sea, tantos motivos de ahí que por las que debemos de orar, pero a veces uno es egoísta en nuestras oraciones. Nada más pedimos para mí y para mí y para mí, ¿sí? O los míos. Y cuando habiendo tanta necesidad, ¿sí? Aquí Samuel está diciendo, yo no voy a orar nada más para mí o por mis hijos, voy a orar por todo el pueblo. Y si dejo de hacerlo, estoy pecando contra el Señor. Bueno, ¿dónde me quedé? 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿A qué les suena esto? ¿Te acuerdan de ese canto? Solamente temed a Jehová, que tiene hasta un ritmo de tango. Fíjate de dónde salió ese canto, ¿sí? De aquí del libro de Samuel, ¿sí? De 1 Samuel 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, ¿sí? Y considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. La única manera de que uno se motiva a servir a Dios es que consideres cuán grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Si nosotros nos olvidamos de todas que nos ha sacado Dios, de cuánto nos ha perdonado Dios, de cuánto nos ha librado Dios, pues no nos vamos a sentir motivados a servirle.
Pero si recordamos de cuántas nos ha librado, bueno, nos libró del castigo eterno, ya con eso tenemos para vivir agradecidos. Ahora, de cuántas cosas no. Y es cuando toma sentido este versículo, ¿sí? Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, ¿sí? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Aparte de la salvación, nos ha dado hijos, tu cónyuge, tus hijos, una casa. No, hombre, olvídate, no te alcanzaría un cuaderno para estar escribiendo todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Por eso, por ahí, empezando por ahí. Te da agua calientita para que te bañes, un taquito que comer. Todo eso proviene de Dios. Pero a veces lo vemos tan trivial que pensamos que es nuestro mérito. Entonces aquí, esa es la única manera de sentirnos motivados a servir a Dios con integridad. Miren, yo sé que la vida está llena de, ¿cómo decir?, de afanes, cosas que nos preocupan. Mañana hay que pagar la renta, no hay para la leche del niño, mil cosas, ¿sí? Pero a veces no debe ser excusa esto como para no servir a Dios, ¿sí? O sea, debemos servir a Dios porque miren, recuerden esto, lo único que hagamos para la gloria de Dios es lo único que tendrá valor eterno. El día que muramos, Dios no te va a preguntar, ¿y cuánto dinero dejaste en el banco? ¿Sí? ¿Cuántas casas adquiriste? ¿Sí? ¿Cuántos coches tuviste? ¿Cuántos novios o novias o esposas? No, nada de eso nos va a preguntar, ¿sí? Nos va a preguntar, ¿en qué me serviste? ¿Cómo correspondiste al amor que yo mostré por ti? Y híjole, ahí se nos van a caer hasta los choninos si el Señor nos pregunta así y nos presentemos con las manos vacías, ¿no? Entonces, esta es justamente la exhortación que les está haciendo Samuel al todo el pueblo de Israel. Y termina así: mas si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Digo, más claro ni el agua, ¿sí? El discurso de despedida de Samuel ante el pueblo fue bien claro, ¿sí? Defendió su testimonio, nadie pudo echarle nada en cara, les trajo a la memoria todas las grandes cosas que Dios hizo por ellos, los puso frente al bien y al mal. Si escoges el bien, te irá bien, escoges el mal, te irá mal, ¿no? Ya lo dice el dicho, ¿no? El que obra mal, mal le va, y el que obra bien, es porque come mucha fibra. Ah, no, perdón, eso es otra cosa. Nada que ver con esto. Ok, entonces finalmente les muestra que todo depende de ellos, ¿sí? Así como cuántas cosas dependen de nosotros. Dios ya ha hecho todo por nosotros, todo lo demás está en nosotros, si decidimos o no obedecer. Y la única manera de obedecer es sintiéndote motivado, ¿sí? Bien dicen, miren, hay un librito de Warren Wiersbe que se llama, ¿cómo se llama? 5 secretos, algo así, ¿sí? Que dice, entre más amamos a Dios, entre más conozcamos a Dios, más le vamos a amar. Y entre más amemos a Dios, más le vamos a obedecer. Y entre más obedezcamos a Dios, más fruto daremos para su gloria, ¿sí? Entonces, y entre más fruto das para su gloria, más estás glorificando a Dios. Algo así, ya tiene tiempo que leí ese librito, pero es un librito muy bueno. Así que bueno, ahí termina este capítulo, ¿sí? Ya dejamos a Saúl bien establecido en el reino. Así que ahora sí, comentarios, preguntas, algo que se me pasó, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Ya ves, ya los espantaste, bro. ¿Nadie? ¿Ningún comentario, pregunta? A ver, Armandito. Betty, con mano adelante, Betty. No, primero, Armandito. Adelante, Armandito. No tengo ningún comentario. Estaba leyendo aquí en los comentarios, está todo bien explicado. No tengo ninguna pregunta. Bueno, ¿alguien más? Está muy bien explicado. Bueno, un comentario. Al igual que ellos que pidieron un rey,
pues lo pidieron porque veían a los demás, a las otras naciones que tenían rey. Entonces, pues eso también vemos que somos muy vulnerables al mundo y por eso debemos de estar en comunión con el Señor, porque nosotros también como creyentes somos, no estamos exentos de esas, de todo lo que nos ofrece el mundo, ¿no? O querer hacer lo que hacen los demás o cosa por el estilo. Y bueno, pues ahora sí que la exhortación para todo creyente, que estemos en comunión total con Dios. O sea, es triste cuando alguien se sale de la voluntad de Dios simplemente por querer imitar a alguien del mundo, ¿sí? Debemos tener cuidado cuando pretendemos imitar a alguien que su estilo de vida va en contra de lo que Dios establece. Pero a veces sentimos tanta la admiración, ¿ves? Que empezamos a imitar las cosas que ellos hacen. Y aquí vemos que el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones, y cuidado cuando queremos ser como otras personas que no son del pueblo de Dios, porque miren, lo dice claramente Pablo aquí en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, ¿cuáles son esas misericordias? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cosas que menciona en los primeros 11 capítulos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La única lógica que tiene después de todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, lo único lógico es que te presentes en sacrificio, el que te entregues en una vida consagrada. Ese es el resultado lógico de todo lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Lo primero que dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Esa palabra conformarse quiere decir tomar el molde del mundo, ¿sí? Es como si tú agarras un molde para gelatina en forma de estrella, va a ser la gelatina. ¿Qué forma va a tener la gelatina? Forma de estrella, porque se adaptó al molde en el que la vaciaste. Entonces Pablo lo que está diciendo es que no tomemos el molde del mundo, ¿sí? No porque los demás lo hagan, yo lo voy a hacer, ¿sí? Si es algo que están haciendo que va en contra de Dios. Entonces, no porque muchos lo hagan quiere decir que está correcto, ¿sí? No porque todo el mundo piense ahora que la homosexualidad ya es permitida y se esté legislando, pienses que Dios no aborrece eso. O sea, eso sería tomar el molde del mundo, que al rato ya empieces a pensar igual que el mundo, y cuando empiezas a pensar igual que el mundo, comienzas a actuar igual que el mundo. No tiene. Ahora, entonces, en lugar de, dice Pablo, en lugar de que tomes la forma del mundo, esto es lo que tienes que hacer. Dice, sí, no, o sea, ahí está la adversativa, lo contrario, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos es de donde viene la palabra metamorfosis. Y la metamorfosis, todo el mundo sabe que la metamorfosis es un cambio interno que, por ejemplo, ocurre, digamos, en un capullo. Sí, exactamente. Que algo es un gusano feo, ¿sí? Pero cuando sale el capullo es otra cosa muy diferente. Bueno, dentro se está metamorfoseando, o sea, están ocurriendo cambios internos. Entonces lo que está diciendo Pablo es, tienes que cambiar internamente. Ok, pero ¿cómo cambia internamente? Bueno, también Pablo no lo va a decir. Tienes que renovar vuestro entendimiento, ¿sí? No puedes seguir pensando, o sea, la única manera de sacar toda la basura que traemos en la cabeza desde que nacemos, que nos bombardean con las ideas del mundo, es sacarla, pero no se va a salir por arte de magia. La palabra de Dios tiene que ir sacando poco a poco esas ideas. Yo, por ejemplo, antes era marxista, leninista, darwinista, y todas esas cosas me las creía. Cuando empiezo a leer la palabra de Dios, todas esas ideas ya fueron para afuera, ya a la basura, ya. ¿Por qué? Porque estoy renovando mi entendimiento. Pero si tú no agarras la Biblia, ¿cómo vas a renovar tu entendimiento? Vas a seguir viendo las cosas como las ve el mundo. Pero si estás metiendo la palabra de Dios, te vas a dar cuenta, y aquí Pablo lo dice, para que compruebes, ¿sí? Te vas a dar cuenta, vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si no metemos la palabra de Dios, siempre vamos a ver las cosas del mundo como el mundo las ve. Tener la mente de Cristo. Exactamente, hay que tener la mente de Cristo, la mente de Dios, para que veas, ¿sí? Entonces, el pecado que antes te atraía y te deleitaba,
pues ya no te atrae ni te deleita, porque ahora lo estás viendo con los lentes con el que Cristo ve las cosas, ¿no? Con la mente de Dios estamos viendo las cosas. Pero mientras no metamos la palabra de Dios, va a ser muy difícil que cambie nuestra manera de pensar. Entonces, de ahí la importancia de meter la palabra de Dios. Entonces, aquí vale la pena reflexionar cuánto tiempo estamos invirtiendo en meter la palabra de Dios en nuestro entendimiento. 10 minutos al día, a la semana, no sé, 1 hora diaria, media hora diaria, no sé. Eso es que ahí sí que cada quien se tiene que evaluar. Y si somos honestos, invertimos a veces más tiempo en cosas triviales que en estar metiendo la palabra de Dios en nuestra mente, ¿sí? Entonces, yo creo que estos 2 capítulos, pues sí nos cachetearon un poco porque, pues por ahí de repente nos vimos por ahí reflejadones, ¿no? Entonces, bueno, ya cállenme. Adelante, ¿quién más? Brendis, tú. Marce, Irene, Viri, Uriel, Sí. Pati, adelante. Bueno, aquí, como dices, las pedradas, ¿no? Pero aquí, analizando el discurso de Samuel, pues también los estaba enseñando, o sea, no es que se retirara totalmente, o sea, él ya no iba a ser juez, ¿no? Como antes, ya había un rey, ya estaba la monarquía, pero él no los iba a dejar solos realmente, o sea, simplemente los estaba dejando caminar para que vieran cuán difícil es caminar sin Dios, ¿no? Entonces aquí Samuel estaba, de cierta manera, dándoles enseñanzas y dándoles con el palo duro, ¿no? Diciéndoles todo lo que Jehová había hecho por ellos y aún así ellos lo desecharon, ¿no? Entonces, a ver, ¿quieren esto? Como decías, ¿no? ¿Quieren enlodarse? Pues enlódense. A ver, ustedes van a caminar ahorita solos, pero no es que estuvieran solos, como repito, o sea, Samuel no se iba a ir del todo, él se iba a seguir orando por el pueblo. Sin embargo, estaba dejando que caminaran con el rey, ¿no? Estaban dejando que caminaran solos, los pasos que ellos querían dar solos, que se iban a dar cuenta al rato que se iban a topar con pared, ¿no? Y él les decía, tienen que ser obedientes, tienen que caminar con Dios, y desgraciadamente vemos que eso no ocurrió, ¿no? Porque todo, o sea, Israel ha sido duro de servir desde siempre y ahorita en la actualidad sigue siendo duro de servir, ¿no? Entonces, realmente Israel no ha aprendido y yo creo que va a aprender cuando ya estén en la tribulación, en la gran tribulación. No sé, solamente Dios sabe, ¿no? Pero pero pues sí me gustó mucho también este capítulo que habla de eso, ¿no? De bueno, ¿quieres esto? Pues aprende a que esto está mal, pero Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a dar grandes enseñanzas, ¿no? Aunque tropecemos, Él nos va a levantar. Gracias a Dios. Así es. Y eso que dices es correcto, Brendis. Israel, y la Biblia dice, va a aprender hasta que venga la tribulación. Porque uno de los 2 propósitos que tiene la tribulación es traer la conversión de Israel. O sea, que Israel doble sus manitas y reconozcan a su Mesías que habían rechazado. Lo dice la Biblia claramente. Otro comentario lo que dice es que sí, efectivamente, no estaba el pueblo solo y Samuel todavía vemos que va a estar asesorando a Saúl. E incluso aquí en esta guerra hasta llevó a Saúl y oír la voz de Dios era oír la voz de Samuel. Aquí empezó Saúl muy obediente, pero ya vamos a ver más adelantito que al ratito comienza a hacer las cosas a su manera, comienza a desobedecer y vamos a ver la triste historia cómo termina Saúl. Como un rey que empezó bien, cómo terminó mal. ¿Y por qué? Obediente. Estabas alzando la mano, Armandito. Sí, nada más se me pasaba a hacer un comentario. Al principio tú dijiste algo muy, muy cierto. Es la transición de jueces al reinado, ¿cómo se le llama? Monarquía. A la monarquía, perdón. Exactamente, gracias, Bendice. Y de aquí en adelante ya empieza la etapa de los reyes. Bueno, más adelante van a empezar. Lo que también me llama la atención, que nos mostraste, Saúl, David y el otro rey. Salomón.
Salomón. Salomón. Vamos a ver que reinaron 40 años cada uno, un número muy significante, ¿no? Porque también estuvieron 40 años en el desierto. Sí. Y 40 años en Jueces. Y 40 días Una, en el desierto. pues el número muy llama mucho la atención, ¿no? Porque se repite varias veces. Quién sabe qué se deba, ¿no? Después lo vamos a ver. Bueno, sí, tiene razón. Muchas veces se repite el 40. Debe tener un propósito. Debe tener un propósito. Así es. Está alzando la mano Uriel y Pati. Ah, sí, yo, Japo. Buenas noches. Nada más con respecto a la vida de Buenas Saúl, noches. bueno, pues también vamos a ver que a pesar de que él fue ungido por Dios, o sea que realmente inició con una buena intención, vemos que si no permanecemos cercanos a la palabra de Dios o buscando la voluntad de Dios, pues eso nos puede hacer débiles cuando vengan las pruebas, ¿no? Como sucedió en el caso de Saúl. Como dices, escuchaba la voz de Samuel, pero llegó el momento en el que prefirió escuchar su propia voz, ¿no? Satisfacer sus propios deseos. Entonces, nuevamente, pues vemos que tenemos que tener sensibilidad a la voz de nuestro Padre, ¿no? Que busca el bien de nosotros y en el caso de la historia de Saúl, pues el bien del pueblo de Israel. Pues sí, así es. Me recuerdo de todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y no, tal como lo dijo Samuel, obedecen, hay bendición. Si escuchan la voz de Dios, hay bendición. Voy a escucharla y ponerla en práctica, ¿verdad? Porque podemos escucharla y hacernos de la vista gorda. Muy bien. ¿Quién más? Marce, Viri, Irene o Angie. Nada más ustedes me faltan. ¿Algún comentario que quieran hacer respecto a la lección o alguna pregunta? Adelante. Tú, Leti, mientras se deciden. No, pues realmente reflexionar cuando yo quiero caminar en total independencia de Dios, pues obtendré siempre el fracaso, ¿no? Atente. Si realmente yo estoy permaneciendo en la palabra, con una intimidad con Dios, orando, dependiendo de Él, entonces voy a obtener la victoria, ¿sí? Tal vez no la victoria de que no tenga tribulaciones, que no haya tentación, que no haya prueba, porque las voy a tener, pero sé que Dios está conmigo y Él tiene un propósito en eso que me está mandando, como Dios tenía un propósito también en su pueblo al mandar a estas naciones paganas que ellos habían dejado vivir, como no habían obedecido a Dios, pues esas mismas naciones Dios las usaba para castigar a su pueblo. Así es. Así es. Bueno, pues como ya no hay más comentarios, te paso el micrófono, Uriel, por favor. Sí, claro que sí. Aquí le vamos a pedir a Brenda a ver si nos hace favor de orar. Brendita. Claro que sí. Gracias. Bueno, sí, Urielito. Bueno, pues Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por permitirnos conocer tu palabra, Señor, por permitirnos conocer tu carácter, por saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque eres grande y misericordioso. Señor, tienes ira, pero sin embargo esa ira es para disciplinarnos, Señor, porque esa ira nos lleva a la obediencia, Padre Santo. Nunca nos abandonas, siempre nos levantas, Padre Celestial. Gracias por tus enseñanzas, Padre bendito. Y te quiero dar gracias por la vida de mis hermanos, de los que se conectaron y de los que no se conectaron, Señor. Tú sabes por qué fue así. Padre Santo, te pido bendiciones para todos y cada uno de ellos. Señor, te pido que este estudio nos haga ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre Celestial.
Gracias, Padre bendito, por esta noche que es maravillosa. Te pido que tengamos un descanso para el día de mañana, seguir adelante, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Es un alimento para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestra alma. Gracias, Señor, por darnos todas estas bendiciones. Te agradezco por Juan Carlos y Leticia, Señor, porque fue un estudio muy fructífero, fue un estudio que nos agradó y que nos deja muchas enseñanzas. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Señor. Te pido buenas noches para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues muchas Muchas gracias. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas mañana. Solamente temer a Jehová, solamente temer a Jehová y servirle de verdad, y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón, solamente temer a Jehová, solamente temer a Jehová, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros Jehová. Solamente temer a Jehová, solamente temer a Jehová y servirle de verdad, y servirle de verdad con todo vuestro corazón, con todo vuestro corazón, solamente temer a Jehová, solamente temer a Jehová, pues considera cuán grandes cosas ha hecho por vosotros